Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso y María Gracia Costa. El presidente Guillermo Lasso firmó el decreto para la entrega de un bono de contingencia a las familias afectadas por el socavón en Zaruma. Exigió acciones frente a la minería ilegal. En el lugar se encuentra Luis Alfredo Zúñiga para traernos los detalles. Hola Luis, adelante. Así es, como están, muy buenas tardes. Hace pocos minutos finalizó la sesión del COE cantonal en Zaruma, en la cual el presidente Guillermo Lasso participó de manera telemática. El mandatario aseguró que la minería ilegal es la responsable de la tragedia que vive Zaruma, y esto lleva al menos 60 años. Se han detectado 69 concesiones mineras que no cuentan con permisos ambientales, 14 actividades mineras que operaban sin condiciones adecuadas. Información real de lo que ocurre bajo el suelo no existe. Así, han explotado por años a Zaruma. Desde mi última visita hasta hoy, se han llevado a cabo una serie de trabajos tendientes a remediar la situación que se presentó en el mes de diciembre, pero estamos yendo más allá. Queremos prevenir lo que puede eventualmente volver a suceder. La actividad minera es tal en Zaruma que se han detectado 7 bocaminas bajo viviendas de este cantón. Una de estas en plena zona del socavón. La Fiscalía ya investiga este caso. En cuanto a la atención de la emergencia, tras la remoción de escombros, se fortalecerá la resistencia del socavón y luego será rellenado, obra que costará cerca de 3.5 millones de dólares. Lo mismo será con las demás galerías y cavernas bajo la ciudad. Sin embargo, la ministra de Gobierno, pese a la atención de la emergencia, indica que estas tragedias podrían continuar si no hay una atención y una planificación territorial en el suelo de Zaruma. Existe además una muy débil planificación de carácter territorial, y en este tema es fundamental, señor alcalde, que contar con su apoyo y su respaldo para conseguir la planificación territorial indispensable. Usted puede contar con el apoyo del gobierno nacional, pero es una atribución fundamental del municipio de Zaruma el tener la planificación de la ciudad. Este daño ha dejado víctimas, familias afectadas y damnificadas. Para ellos, este jueves el presidente Guillermo Lasso firmó el decreto mediante el cual se les entregará un bono de contingencia a partir de este lunes. El mandatario aprovechó para exigir acciones al alcalde de Zaruma. Con este decreto, el Ministerio de Inclusión Social puede proceder de inmediato, pues se dispone también al Ministerio de Finanzas ubicar los recursos necesarios para poder cumplir con el objetivo de este decreto que ha sido suscrito en este momento de parte mía. Hay 161 viviendas en la zona afectada, las cuales han sido evaluadas, pero la zona podría ampliarse tras los estudios que se realizan, pues el riesgo sigue latente. A la par se coordina la reubicación de las familias afectadas y damnificadas. Los zarumeños ahora esperan que estos ofrecimientos se cumplan. Esa es la información a esta hora de la tarde desde Zaruma, en la provincia del Oro, mientras, como ustedes lo pueden observar, continúan los trabajos de remoción de escombros en la zona cero. Ustedes continúan con más en estudios. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis. Muchísimas gracias por el informe. Y en otro tema, afiliados acuden a los dispensarios del IES para canjear los certificados médicos por enfermedad, algunos con cuadros positivos de COVID-19. Hacemos contacto con Valerie Villalba, quien está al sur de la ciudad de Guayaquil. Adelante, Valerie. Muy buenas tardes. Sí, ¿qué tal, compañeras? ¿Cómo están? Buenas tardes. Así es, estamos en los exteriores del Hospital del Día Efrén Jurado López, a propósito de lo que ha sido pues estas dos últimas jornadas en donde se ha visto a decenas de ciudadanos buscando poder canjear la documentación respectiva, hablando de certificados médicos y demás, para poder obtener este permiso y descanso médico a propósito de contraer el virus del COVID-19. En este lugar ha habido personas, por no decir la gran mayoría de ellas, con un cuadro positivo de la enfermedad, siendo también un foco de riesgo. Pero les contamos más en el siguiente reportaje. Todos ellos buscan realizar el mismo trámite, canjear sus certificados para validar sus permisos médicos por enfermedad debido al COVID-19.
Y también muchos de ellos con cuadro positivo acuden al dispensario del IES de la Marta de Roldós y el Hospital del Día, Efren Jurado López. ¿Usted tiene cuadro positivo ahorita? Exactamente. Usted debería estar en su casa. Exactamente, pero estamos parados aquí. Miguel tiene 2 días en este proceso, llegando a las 5 de la mañana. Yo vine el día de ayer a preguntar acerca de esto y me dijeron que no, que tenía que acercarme a las 6 de la mañana. Más de las 6 de la mañana y todavía no. Ayer yo vine a preguntar y me dijeron que tenía que venir muy temprano en la mañana porque entregan unos cuantos formatos que hay que llenar y de ahí hay que venir al día siguiente. Pero otros como Carlos, él llegó a la 1 de la mañana para poder obtener un turno. Estoy desde la 1:30 de la mañana. Ayer llegué como a las 5, pero no se pudo coger porque dan 100 turnos, dicen que dan, pero ya llegué tarde. En un solo día llegaron a atender a 180 personas solo en el Hospital del Día. Ante esta situación, el IES publicó un comunicado en donde se menciona que las personas que tengan reposo de 1 a 3 días, el trámite, pueden realizarlo en línea. No obstante, los que sean superior a 4 días, quienes deberán hacerlo de forma presencial y por un familiar si es necesario, algo que para la gran mayoría resulta complicado. Tiene que ser todo auditado, está sujeto a una auditoría médica. Los 3 días es un poquito más sencillo porque lo pueden hacer desde su misma casa y no se vienen a exponer. Que lo que se ha hecho es abrir las puertas para que más personas puedan ingresar y tratar de hacerlo un poco más ágil, aunque ya adentro continúan esperando, bajo el sol, calor, sin mayor distanciamiento y con COVID-19. Bien, lo que insisten las autoridades de este Hospital del Día es que se rijan al comunicado. Quiere decir que de 1 a 3 días el trámite puede ser de forma en línea, es decir, si tienen un descanso de 1 a 3 días. Pero si este descanso es superior a los 4 días, deberán hacerlo de forma presencial. Tienen que venir a hacer este trámite, a canjear esta documentación. Lo que indican es que puede venir un familiar a hacerlo en lugar de venir el paciente, pero también sabemos que esto para muchos no es viable, como ustedes muy bien pudieron ver en el reportaje. Es cuanto yo puedo informar a esta hora de la tarde, compañeras. Ustedes tienen más en estudios. Que tengan buenas tardes. Una buena tarde también para ti, Valerie. Muchísimas gracias. Ciudadanos continúan llegando a los puntos de vacunación y a los centros de salud del ministerio para ser inmunizados contra el COVID. Nos enlazamos ahora con Joana Ramos, nos cuenta más desde el Centro de Salud 1. Hola, Joana. ¿Qué tal, compañeras? Muy buenas tardes. Da gusto informar realmente esto. Aquí en este centro de salud, el número 1, ubicado en el centro de Guayaquil, al día se han vacunado a 900 personas. ¿Y por qué da gusto informar? Y es justamente porque nosotros hace 2 semanas estuvimos aquí, en este mismo centro de salud, y nos informaban que apenas se vacunaban al día entre 150 y en el mejor de los días hasta 200 personas. Hoy se han adecuado incluso brigadas que recorren parte del centro de Guayaquil, justamente en esta jurisdicción, y vacunan a más personas. 900 personas se vacunaron solamente el día de ayer. Como pueden observar en sus imágenes, en las imágenes en este momento, hay sillas colocadas y se están colocando todas las vacunas, ya sea Pfizer, Sinovac, AstraZeneca. No hay distinción de la vacuna que se tiene que colocar en este momento. Si usted va a recibir la segunda dosis, la dosis de refuerzo o la primera dosis, usted tiene que venir hasta cualquier centro de salud, en realidad, presentar el certificado de vacunación, si su caso es que va a recibir la segunda dosis o la dosis de refuerzo, hacer la fila e inmediatamente le colocan la vacuna contra el coronavirus. Desde que inició la pandemia hasta ahora, y según datos del Ministerio de Salud, se han registrado en todo el país 527.000 contagios y al día ahora se registran al menos 1.825 contagios. La mayoría de los contagiados son hombres, así que ya lo sabe, evítese contagiarse o evítese, si se contagia, tener complicaciones con el coronavirus y acuda a tiempo a recibir su vacuna, a recibir su dosis. En el caso de los centros de salud, estos atienden hasta las 4 de la tarde, como este, por ejemplo, el Centro de Salud número 1 en el centro de Guayaquil. Con esta información me despido. Sigan ustedes con más noticias en estudio. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Joana. Muy buenas tardes. Y en Quito, 136 puntos están habilitados como sitios de vacunación. La mayor parte de ellos son centros de salud. Por la alta demanda que se ha registrado, también se reabrirán algunos lugares estratégicos. Belén Marizalde nos tiene los detalles. Hola, Belén.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes en estudio, amigos televidentes. Efectivamente se reabren algunos puntos de vacunación en la capital para descongestionar algunos que han recibido gran afluencia de personas durante los últimos días, y uno de ellos es la Universidad UTE en el norte de la capital, donde justamente nos encontramos. Ellos nuevamente están brindando su contingente al Ministerio de Salud para participar en estas jornadas de vacunación, y justamente con nosotros se encuentra a esta hora el doctor Osvaldo Palomeque, decano de la Facultad de Salud de esta universidad. Doctor, una vez más están colaborando con las autoridades para permitir que estos procesos de vacunación se lleven de la mejor manera. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Así es, la universidad vuelve a abrir sus puertas para atender a la comunidad UTE y a la comunidad en general para vacunar en esta situación compleja en la que nos estamos enfrentando con la nueva variante del virus. Hay muchísimos contagios en todo el país, pero especialmente en la ciudad. De manera que es súper necesario e indispensable que la ciudadanía asista a completar con el refuerzo, y aquellos que no han recibido ni primera ni segunda dosis, también la invitación para que vengan a inmunizarse. Correcto, doctor. Usted nos señalaba ya antes de esta entrevista que tienen una amplia capacidad para vacunar al menos a 100 personas por hora. Y justamente aquí hemos evidenciado que no se forman filas, la gente está siendo atendida de forma muy rápida. Así es, sí, ventajosamente estamos bien organizados. Es la tercera vez que reabrimos el punto, de manera que ya hemos adquirido experiencia, y como le digo, en la UTE les atendemos con cariño y tenemos buena mano. Ahora, doctor, también aquí nos comentaba la mayor cantidad de personas que han llegado desde ayer que reabrieron este punto son personas que buscan la tercera dosis. Sí, la mayoría vienen, pero también tenemos casos, tenemos esperando ahora mismo niños para su primera dosis y personas que vienen a la segunda dosis. Nosotros tenemos en este momento, como usted ve, internos rotativos de nuestra facultad vacunando, tenemos nuestras enfermeras del centro médico y todos los departamentos de la universidad colaborando, y la universidad colabora absolutamente con todos los insumos. Perfecto, doctor, muchas gracias. Justamente como ustedes escuchan, entonces aquí la Universidad UTE, ubicada en las calles Rumipambi y Bourgeois en el norte de la capital, está atendiendo de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Pero también esta semana se reabren otros puntos, como por ejemplo la Universidad de las Américas en su campus Granados. Ellos en cambio solo brindarán la atención durante los fines de semana, porque durante la semana se encuentran con sus estudiantes en las aulas. Además, es importante mencionar que algunos de los centros de salud han dejado de ser puntos de vacunación para convertirse en lugares únicamente destinados al triaje de casos COVID-19. Esa es la información que nosotros tenemos a esta hora. Regresamos a estudios que tienen más noticias. Que tengan una buena tarde. Una buena tarde también para ti, Belén. Muchas gracias. Y hasta este jueves 6 de enero rige la salvedad de presentar pruebas en Florida para los viajeros residentes en Ecuador que viajen desde ese estado norteamericano. En el aeropuerto de Guayaquil está Vanessa Robles, quien nos cuenta más. Hola Vanessa, te escuchamos. Buenas tardes, amigos. Toda una jornada informativa nos ha tenido acá 3 días seguidos en el aeropuerto. Y es que luego de evidenciar que sí, para salir de la Florida, todo residente ecuatoriano que llegue acá al país, en este estado norteamericano no le piden prueba PCR, al llegar acá sí le piden. Y allí se presentaba el inconveniente, no porque esté mal hacerse una prueba PCR, sino que al no tenerla, había laboratorios privados que les cobraban de 60 hasta $124 por estas pruebas. Nosotros lo denunciamos en nuestros noticieros con testimonios de decenas de personas afectadas, de viajeros que debían esperar desde la 1 de la mañana que arribó su vuelo hasta las 5 de la mañana que llegó al laboratorio y salir recién al encuentro con sus familiares a las 9 de la mañana. Situaciones que se repetían no solo con viajeros que venían desde Florida, de Estados Unidos, sino también de otros estados y otros países como España incluso. Afortunadamente, la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada, ACES, emitió un comunicado y se ha personado del problema. Ha dicho que ya ha empezado a hacer los controles respectivos a estos laboratorios que funcionan en los exteriores de los aeropuertos, tanto de Guayaquil como en Quito. Hemos revisado también en su cuenta de redes sociales que en Loja están replicando este proceso y esperemos que lo continúen haciendo no solo en estas ciudades, sino también en otros puntos del país, y que no sea algo solo por la denuncia que hemos presentado, sino que se realice de manera permanente, porque el valor del hisopado de la prueba PCR está fijada en $45.08, no puede superar esta cantidad, según acuerdo ministerial de abril del 2021, y no había
haya un control por parte de la autoridad que afortunadamente ya se ha apersonado del problema y que se rija y que permita que vele porque se cumpla esta disposición y que los laboratorios privados cobren lo que deben cobrar. Si es que existe algún otro viajero afectado o incluso otro ciudadano, puede comunicarse con la página oficial de la ACES o enviar un correo a denunciaspcr@calidadsalud.gov.es y evidenciar el caso. A mí me han escrito por redes sociales algunas personas, no solo los que estaban y con los que pudimos conversar acá en el aeropuerto, sino quienes también vieron nuestro informe periodístico y dijeron, a mí también me pasó. Lo que queremos es que esto ya no siga ocurriendo. A esta hora de la tarde regresamos con ustedes en estudios con la satisfacción de la tarea cumplida. Ustedes tienen más noticias. Buen día. Buenas tardes, Vanessa. Muchísimas gracias. Se viene la elección del presidente de la Corte Provincial de Pichincha y son 3 los aspirantes a reemplazar en funciones a Vladimir Jaya, quien termina su periodo de 2 años. Una jueza y 2 jueces corren por la presidencia de la Corte de Pichincha. La elección será el próximo 14 de enero y la opción de estar al frente de la Corte Provincial de Pichincha se reparte entre 3 aspirantes que buscan el favor de la mitad más uno de los integrantes de la Corte, que son 46 jueces. Es de importancia la presidencia de una corte provincial, pues se trata de la representación de este organismo. Además, conoce casos de fuero contra alcaldes, concejales, comandante general, notarios, jueces de primer nivel y otros. Los fueros de ciertos funcionarios y autoridades que desde su primera instancia la causa debe ser conocida ante este tipo de corte, ¿no? Y eso hace que haya una especial importancia en el cargo y por supuesto un particular interés de los jueces por ocuparlo. Por ejemplo, la primera instancia del caso que involucra a la prefecta Paola Pavón en los hechos de violencia de octubre del 2019 estuvo a cargo de la presidencia de la Corte. Del mismo modo, en el caso que involucra al exalcalde de Quito, Jorge Yunda, por la compra irregular de pruebas para detección de COVID-19. Quien lo llamó a juicio fue el presidente de la Corte de Pichincha. Pero, ¿quiénes están entre los aspirantes? Óscar Chamorro, actual juez de la Sala de lo Laboral de la Corte. También está la jueza Dilsa Muñoz, de la Sala Penal. O el juez Gustavo Osejo, de la Sala de Familia. De acuerdo con el Código Orgánico de la Función Judicial, el presidente de la Corte Provincial será elegido en la primera quincena del año correspondiente por votación escrita, secreta y por mayoría de votos. Durará 2 años en sus funciones. Que no sean funcionarios que hayan pasado por procesos disciplinarios y por sanciones en el Consejo de la Judicatura o que tengan cuestionamiento en cuanto a la forma en que accedieron al sector judicial. De entre los 3 aspirantes saldrá el próximo titular de la Corte Provincial de Pichincha y sobre cada uno tendremos detalles de sus actuaciones, formación y perfil. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Estamos de regreso con más información. El registro civil extendió la validez de las cédulas de identidad caducadas para evitar la aglomeración de ciudadanos al reducir en un 50% el personal administrativo que trabaja en esta tarea. A partir de hoy podrán usarse estos documentos. El registro civil atendía con normalidad a los ciudadanos. Sin embargo, para dar cumplimiento a las medidas del COE y evitar aglomeraciones, reducirá en todo el país el personal al 50%. Con esto, emitieron una resolución para que los ciudadanos no acudan al organismo. Vamos a reducir los turnos que damos a nivel de sistemas al 50%. Tenemos que dar soluciones al ciudadano. Extendemos la vigencia de la cédula hasta el 31 de marzo del 2022. ¿Qué es lo que quiere decir? Que las personas con cédulas caducadas podrán hacer uso de la misma para cualquier trámite, tanto público como privada. Esto fue oficiado a la Superintendencia de Bancos y también a las instituciones del Estado. Para que quede claro, no es un exhorto, es una decisión y es una disposición que la ley nos ampara. Que no entren en desesperación para adquirir un documento como es la cédula, que entendemos que es un derecho, porque vamos a reducir los turnos, pero también estamos dando soluciones. En Quito actualmente se dan 800 cédulas diarias y ahora se extenderán 400, manteniendo el horario extendido. Los ciudadanos aseguran que en promedio tardan 1 hora. Fue algo lento, como comenté, fue casi 1 hora que estuve aquí esperando para que sacar mi cédula.
en lo que me toman la foto y en la que la imprimo. ¿Cómo fue el tema de la bioseguridad? ¿Vio que quizás están limpiando, hay aseo? ¿La gente respeta la distancia? Bueno, en el momento en que yo llegué, sí lo respeto en la distancia, igual hubo la limpieza. En cuanto a los pasaportes, no habrá cambios. A nivel de pasaportes no podemos hacerlo, por lo que vamos a mantener la atención habitual en pasaportes. Los pasaportes caducan. El tema con el pasaporte es que es ley internacional. No puedo tomar medidas sobre eso, sobre la cédula sí. Recuerde que no necesita acudir a renovar su cédula. Tal como lo hizo, el registro civil puede derogar o extender el tiempo de validez. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. El borrador del proyecto de ley de inversiones estará listo la próxima semana para la revisión del Ejecutivo previo a su envío a la Asamblea Nacional. El documento contiene un nuevo esquema para las zonas francas. Al borrador del proyecto de ley de promoción de inversiones solo se le ajustan algunos detalles y se tiene previsto que la próxima semana sea presentado al presidente de la República para que él lo revise y lo remita a la Asamblea Nacional. Según el ministro de la Producción y Comercio Exterior, Julio José Prado, el documento contiene dos cuerpos. El primero, relacionado a las alianzas público-privadas. El marco legal deje totalmente claro cuáles son las opciones que tienen los inversionistas en los temas de alianzas público-privadas. ¿Qué es una concesión? ¿Qué es una asociación público-privada? ¿Qué es una gestión delegada? Otro punto importante, señala el funcionario, son las reformas a las zonas francas, que asegura no dependerán de la voluntad burócrata o política del gobierno de turno. Y recuerda que las zonas especiales de desarrollo económico creadas en el gobierno de Rafael Correa no dieron los resultados esperados. Que las zonas francas tengan un concepto mucho más amplio, que se pueden hacer zonas francas logísticas, zonas francas turísticas, zonas francas medicinales, zonas francas de salud, de innovación, de tecnología, de fintech. El gobierno ha dicho que presentará el proyecto a la Asamblea en las próximas semanas. Mientras tanto, en el sector productivo del país ya hay expectativas. Los detalles son claves. Hay que ver qué es lo que exactamente se está queriendo proponer. Nosotros, pues obviamente, siempre hacemos llegar nuestras recomendaciones y es importante que se afine bien en conjunto con el sector empresarial para justamente la ley que se proponga y que se apruebe, esperamos, sea pues realmente como se requiere en el sector productivo o lo que realmente va a ser efectivo para atraer las inversiones. La ley de atracción de inversiones sería la segunda en materia económica urgente que remite el presidente de la República a la Asamblea Nacional en sus 8 meses de haber asumido el cargo. La primera fue la reforma tributaria que entró en vigencia en noviembre de 2021. Joana Ramos, 24 horas. El próximo 12 de enero se conocerán las primeras solicitudes de amnistías en la Asamblea Nacional que fueron presentadas por colectivos ciudadanos. La Comisión de Garantías Constitucionales aprobó una hoja de ruta para su tratamiento, por lo que pedirán información a la Fiscalía General del Estado. Las amnistías que se presentaron el año anterior, tanto por la CONAIE como por colectivos ciudadanos, por fin serán tratadas en la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea. 294 solicitudes han sido calificadas por el CAL y entregadas a esta mesa legislativa desde el mes de septiembre hasta noviembre de 2021. Pero no es sino hasta ahora que los integrantes de la comisión aprobaron la hoja de ruta. Lo que nos preocupa es el tema de los tiempos. Pues la comisión solo tiene un mes para realizar el informe para saber qué casos se acogen a una amnistía y cuáles no. Tiempos correrán a partir de abocado a conocimientos. Creo que hay que entender el contexto de la magnitud de las solicitudes que se han generado. La misma bancada de Pachacutic le expresó en algún momento cuando fue la última masacre de las crisis carcelarias, donde ya perdimos a un compañero por la justicia no haber actuado de manera diligente y porque esta asamblea tampoco tramitó su solicitud de amnistía. Es por esa razón que aprobaron abocar conocimiento de las solicitudes que ya están con información completa el próximo 12 de enero, mientras que las que aún faltan se lo haga en 15 días. El miércoles 26 de enero, para que con eso podamos avanzar. Sobre esos casos se va a pedir información a la Fiscalía General. Mientras tanto, hay otras solicitudes en cola. En unidad técnica legislativa hay solicitudes que todavía lo van a calificar el CAL, entonces es un tema bien complejo. Entre las solicitudes constan las de Leonidas Sisa, Paola Pavón, Virgilio Hernández, Jofre Poma y otros por los hechos de octubre de 2019. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.
En medio de las restricciones dictadas por el COE Nacional y las autoridades sanitarias para evitar la propagación del COVID-19, el pasado jueves 30 de diciembre se habría realizado un concurso de disfraces en las instalaciones del Consejo de la Judicatura de Loja. 444 funcionarios del Consejo de la Judicatura de Loja recibieron esta invitación a través del correo institucional para que formen parte de un concurso de disfraces y viudas que se realizó el 30 de diciembre del 2021 en la terraza de dicha institución. Se hizo un recorrido por las instalaciones, no ha habido reuniones o agrupamientos, ni mucho menos que superen tal vez los 30 o 40 minutos. Eso también cabe señalar. Todo se ha llevado con las debidas seguridades y los protocolos de bioseguridad. 3 funcionarios de esta dependencia están contagiados con COVID-19 y según la autoridad a cargo, estos casos no corresponden al evento de fin de año, pues se habrían registrado entre el 28 y 29 de diciembre y se cumplió con el respectivo protocolo de aislamiento y cerco epidemiológico. Son casos con anterioridad al 30 de diciembre, según el levantamiento de la información que realiza la médico ocupacional, y cabe señalar que estos casos fueron aislados en su momento. Fotos en redes sociales de los funcionarios judiciales muestran la falta de mascarilla y de distanciamiento en dicho evento, al que aparentemente asistieron menos de 30 personas. Este acto que no superó un aforo de más de unas 15 o 20 personas, tal vez en un lugar abierto que es la terraza. Paradójicamente, la dependencia de talento humano de la Judicatura de Loja, que es quien habría organizado el evento, deberá brindar en los próximos días un informe de los hechos para determinar si existen responsables y posteriores sanciones. En Loja, con cámaras de Mateo Castillo, María del Rocío Coronel, 24 horas. Seguimos informando. Sin afiliación al IES, ganando menos del salario básico y trabajando más de 12 horas al día, se encuentra un grupo importante de trabajadores en el país. Empresas han normalizado este tipo de ilegalidad laboral sin que el Ministerio del Trabajo lo detenga. La informalidad ya no está solo en las esquinas de la ciudad, ahora incluso en medianas y grandes empresas. A Daniela la contrataron en una gran cadena de minimarket que existe en Guayaquil. La promesa era 8 horas de trabajo, el salario básico y afiliación al IES. Terminó trabajando 12 horas, recibiendo poco más de $300 al mes y jamás la aseguraron. ¿Firmó contrato? No. ¿Ellos le dijeron que se iba a firmar? Sí, me dijeron que se iba a firmar, pero no. ¿Sus compañeros tenían contrato? Tampoco. Luisa trabajó en el mismo lugar. En la entrevista nos dijeron que nos iban a afiliar el IES en un mes. Pasó el mes, pero nada. Yo en el segundo mes cogí, si no me equivoco, 160. 160 de 450 que le iban a pagar. Claro. Y María también laboró en ese sitio. Yo hice casi 24 horas, 2 días seguidos. 24 horas. 2 días, así me pusieron. A las 3 las despidieron antes de que cumplan 3 meses en el trabajo. En el tiempo que estuvieron en ese lugar observaron la misma dinámica. Los trabajadores eran removidos antes de los 3 meses. Ninguno estaba afiliado, ninguno llegaba al sueldo básico y nadie firmaba contrato. En los meses que yo tuve ahí, cambiaron de cajeras como unas 20 que pasaron por ahí. Ahí, si yo voy en este momento, nadie está asegurado. Nadie está asegurado. Carolina, en cambio, trabajó en un local comercial. No estaba asegurada al IES. El trabajo era de domingo a domingo. Cada 15 días tenía un día de descanso. Debía trabajar 12 horas al día y todo esto por $300. Solo una persona estaba asegurada, que era como para esquivarse y en caso de que vayan a hacerles control, entonces solo tenían una persona asegurada nada más. ¿Cuántas personas estaban en tus condiciones? 7 personas. Según las últimas cifras del INEC, si bien se redujo el desempleo a nivel nacional y aumentó levemente el empleo pleno, el subempleo, es decir, el empleo no adecuado, también subió. Hay 71.000 personas más trabajando en condiciones no óptimas. El ministro de Trabajo reconoce que las condiciones laborales se vieron afectadas tras la pandemia, con la ley humanitaria. Hacemos inspecciones aleatorias, Dayana, permanentemente, y por supuesto vamos a combatir aquella informalidad. A su vez, asegura que los inspectores de trabajo están haciendo control. Todos esos meses que usted estuvo ahí, ¿vio alguna vez alguna inspección del Ministerio de Trabajo? No. ¿Nunca? No, yo no vi. No. El ministro reconoce que los 140 inspectores que tiene el país no son suficientes, aunque también insiste en que no hay nada más precario que no tener empleo. Yo creo que tener trabajo y que nos traten bien. Todos merecemos eso, ¿me entienden? Dayana Monroy, 24 horas.
El presente año se conmemora el bicentenario de la independencia de España. En Quito todavía se pueden identificar lugares en donde ocurrieron los hechos históricos de 1822. En algunos casos se trata de una placa conmemorativa. Veamos la nota. Bienvenido 2022, año del bicentenario. Quito y el Ecuador entero celebrarán la independencia por todo lo alto. Al menos así se espera. Son 200 años en los que hemos transitado como país por nuestra cuenta y aquí estamos, listos para seguir adelante. Faltan algunos meses para el 24 de mayo, pero no es mala idea empezar a hacer un pequeño inventario de esos lugares históricos relacionados a esa fecha, ya sea para conocerlos o para incorporarlos a la agenda de celebraciones. En Quito se conservan pocos lugares que fueron protagonistas de esa independencia. El más emblemático es el Templo de la Patria, en el lugar exacto donde se desarrolló la batalla de Pichincha. Sin duda ese es el espacio más importante porque fue el lugar del sacrificio de cientos de hombres que luchaban por la independencia, pero también aquellos hombres que defendían la causa realista. Desde la cima de la Libertad es claramente visible otro emblema de la ciudad de Quito, el panecillo. En sus faldas quedan en pie unos vestigios de un fortín que fue recuperado hace algún tiempo, pero que hoy luce pintarrajeado y abandonado. Desde este lugar las tropas españolas mantenían a raya a los rebeldes quiteños. Si es que había algún intento de los quiteños de levantar la cabeza, porque nunca se habían quedado dominados del todo, pues había la posibilidad de controlar a cañonazo limpio desde la cima del panecillo a la ciudad. Y justamente desde acá sonaron los cañonazos la mañana del 24 de mayo, cuando los españoles descubrieron a los patriotas tratando de escabullirse para llegar al norte de la ciudad. La batalla no estaba prevista en las faldas del Pichincha, pero los españoles corrieron montaña arriba para detener a los patriotas. Y como cuenta la historia, les fue pésimo. Los quiteños vieron ganar su libertad desde un lugar de privilegio. Y los quiteños van a salir a las plazas y a las terrazas de sus casas para mirar esta batalla que se daba frente a sus propios ojos. Y hablando de ojos, esta esquina de Quito contiene una bonita historia. Antes, aquí existía una típica casa quiteña con balcones, y fue desde aquí que Manuelita lanzó una corona de flores al Libertador Bolívar en su entrada triunfal a Quito, pegándole con gran puntería en la cara. Y él, pues molesto y probablemente sorprendido por el golpe que recibe, pues mira hacia el lugar de donde él cree que le han lanzado esta corona y se encuentra con los ojos de Manuela. Unos ojazos que no eran nada más que una ventana a su alma rebelde y libertaria. De Manuela quedan algunos vestigios en la ciudad que muy pronto iremos descubriendo. Y también hay vestigios del gran héroe de toda esta historia, el mariscal Antonio José de Sucre. Sus restos descansan en la Catedral de Quito y su casa está a pocas cuadras. Una de las propiedades de la marquesa de Solanda que había heredado de su padre y que había comprado Sucre en parte para poder transformar y hacer de esa su residencia con su esposa y sus pequeñijitas. En nuestras calles se respira historia, pero no siempre estamos conscientes de ello. Pronto nos adentraremos en estos lugares para conocer más de estos personajes, las armas que se usaron, dónde se izó la primera bandera tricolor o dónde murieron nuestros héroes. Es año del Bicentenario y vamos a recordarlo como se debe. Tomás Chufardi, 24 horas.